Tenemos... yo lo que sea, a mí me trajeron aquí, yo no. Muchas gracias, Oscar Aza. Ya sabemos de la calidad del panel que tuvimos y qué manera de cerrar este foro. Tenemos unos 10-15 minutos máximo. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Por favor, que sean preguntas. Todos tenemos opiniones, todos queremos decir nuestros discursos, pero por favor, preguntas específicas a los ponentes. Yo quería decir algo que además del problema de la libertad de prensa, recuerden que Antonio Gramsci, el primer secretario del Partido Italiano, en los primeros años de la década del siglo XX, escribió 30 libretas en la cárcel, y en las 30 libretas decía que para dominar el mundo teníamos que controlar 3 cosas: la prensa, la religión y la educación. O sea que no solamente es la prensa, hay 2 factores más también que están en peligro en el mundo en estos momentos. Y para decir algo que no se dice, porque de entrada yo soy no afiliado. Soy ciudadano americano, voto, pero no soy afiliado. Y me preocupa grandemente que el presidente del Partido Demócrata de los Estados Unidos sea Tom Pérez, un marxista confeso. Gracias. Si pueden, por favor, decir su nombre antes de hacer la pregunta. El señor de camisa azul atrás, por favor. Mi nombre es Alan. Gracias. Santiago Cárdenas Jr. Mi pregunta es corta para Giovanni Sánchez. He hablado mucho de la calidad, como han incrementado la calidad del periodismo independiente en Cuba. La pregunta mía concreta es, para llevarle esa información a la gran masa de Cuba, ¿qué usted cree que es mejor, llevar los en DVD o en memoria flash? Le digo la pregunta porque sé que pocos cubanos tienen computador en las casas. Me parece una memoria flash es más difícil. Sin embargo, me parece que los DVD players están más inundados en la población. Entonces, ese detallito técnico me gustaría que usted me respondiera. Sí, voy a ser breve. Pienso que depende de la generación a la que vaya dirigido el contenido, podría ser más efectivo en un soporte u otro. Pero llamo la atención sobre el hecho de que en Cuba hay 5 millones de líneas telefónicas móviles. Todavía estamos a la saga en cuanto a América Latina en lo que se llama la penetración de la telefonía celular en cantidad de habitantes, pero de todas maneras ha sido un salto importante desde que en 2008 se permitieron finalmente se permitió que los cubanos pudiéramos contratar una línea de celular hasta estos 5 millones actuales. Yo veo en el aparato del teléfono móvil ahora mismo la manera más efectiva de llegar a la mayor cantidad de personas. Dígase con contenido que pueda leerse a través de aplicaciones para teléfonos inteligentes, sean con sistema operativo Android o para iOS de Apple, y sobre todo también todo contenido que pueda transmitirse vía Bluetooth. Es increíble los más jóvenes, los niños, cómo utilizan herramientas al estilo de Zapia, que quizás aquí no son tan populares, pero en Cuba son verdaderamente virales. Y se pasan desde canciones de reggaetón, porque también hay que divertirse un poco, hasta pues videos de palizas policiales, discursos de opositores, campañas políticas. Así que yo recomendaría centrarse en el móvil. Esteban Gervasi, por favor. Gracias, Alfredo. Fernando Trotti, de la sociedad... Ricardo, perdón. Yo estuve en su oficina con Alberto Rabel, de La Patilla. La pregunta es usted concreta. ¿Por qué la Sociedad Interamericana de Prensa no refuerza lo que planteó el señor en estas sociedades como en Venezuela, que cada día restringen más el Internet, los medios digitales, y además le quitan a los dueños de los medios, a los diarios, el papel, la distribución del papel dentro de Venezuela, de revistas y todo esto? ¿Por qué la Sociedad Interamericana de Prensa, que cubre a los dueños de medios y sobre todo la prensa escrita, no se dedica más a exigirle a gobiernos como los Estados Unidos, que tienen hombres caminando en la Luna, tienen rovers caminando en Marte? Porque en Cuba no hay la tecnología, que está apenas a 96 millas náuticas, no puede tener una tecnología para que los cubanos puedan tener acceso libre
a la tecnología? ¿Por qué se dedican más a la protección de los medios, como dice Oscar, y no restringen y se quejan más y se dedican más a abrir las comunicaciones para que la prensa libre pueda llegar a cada uno de las personas, los ciudadanos de esos países? Gracias. Muchas gracias por la pregunta. No tengo una pregunta difícil, una respuesta fácil no la tengo. Sí lo hacemos de diferentes formas y niveles. En el caso de muchos gobiernos tratamos de hacerlo en forma directa, como hemos ayudado a los medios venezolanos, llevándoles papel con la Asociación de Diarios de Colombia en conjunto, con varias toneladas. Luego no se pudo hacer más por restricciones tanto de Cadivi como del propio gobierno de Maduro, y el papel que mandábamos de Canadá no se pudo enviar más. Hubo un problema de restricciones propias de un gobierno que no quiere papel. En el caso de Cuba, en su oportunidad hemos trabajado bastante con FIU, que tenían un grupo de trabajo tratando de dar materiales a Cuba, pero obviamente a través del gobierno de Estados Unidos la CIP es muy celosa de mantener independencia de cualquier tipo de gobiernos, incluso del de Estados Unidos, que siempre somos acusados de ser la CIA y acusados de muchas cosas, ¿verdad? Así es. Y yo diría que tenemos otros tipos de mecanismos, trabajamos mucho a través del sistema interamericano. Lamentablemente el sistema interamericano no es visto bien y no es parte de la Convención Americana Cuba, y Venezuela se ha ido, y en su momento Ecuador ha resistido, incluso más allá de las ideologías, no solamente Evo Morales, pero también Alberto Fujimori de derecha y otros gobiernos argentinos de derecha han negado todo trabajo a través de la Corte, o han recelado de las propias decisiones de la Comisión y fallos de la Corte. Así que resulta muy difícil trabajar en libertad de prensa porque no están dando las condiciones para que uno pueda ejercer o tener las herramientas necesarias. Lo que siempre decimos que pese a eso, lo importante es mantener la fuerza de la denuncia, porque necesitamos crear cultura de la denuncia y que nunca en el futuro seamos acusados, ni nosotros ni cualquier otra organización, de haber mantenido silencio. Hagamos 2 preguntas más, máximo 3. El señor Sabando, aquí adelante, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Mi nombre es Carlos Sabando. Gracias por la cátedra que hemos recibido hoy. Excelente panel. Mi pregunta es para César Ricaurte de Ecuador. ¿Es Lenín Moreno continuismo de Rafael Correa? Gracias. Bien. No, en Ecuador estamos abiertos a la posibilidad de una transición hacia la democracia. Lenín Moreno marca una ruptura con Rafael Correa. Obviamente, esto hay que entenderlo, se da en el marco de un mismo partido político, es un gobierno del mismo partido político, de Alianza País, que es un partido que ha gobernado el Ecuador durante 10 años de la mano de Rafael Correa. Sin embargo, Lenín Moreno sí marca una ruptura, y básicamente por 3 motivos. Uno, por la corrupción desbordada, que era imposible de ocultar, de seguir ocultándola. La segunda, por una crisis económica en ciernes, producto de un modelo agotado, es decir, una economía que se basa solamente en las inversiones estatales y no en la producción privada, está condenada a hacer crisis en algún momento, y en el Ecuador estamos al borde de una crisis. Y lo tercero es porque en las últimas elecciones, que fueron muy cuestionadas, Moreno apenas ganó con 2-3 puntos de ventaja, es decir, tú tienes un país que está dividido en 2. En este momento ya no, en este momento el correísmo ha descendido a niveles de 20,
15% de aceptación en realidad. Así que es más bien un momento esperanzador de que podamos construir democracia. Y más que nada, más que por la acción del gobierno o del partido de gobierno, yo creo que es momento de aprovechar esa ventana de oportunidad y que desde la sociedad civil, desde los sectores sociales, construyamos esa democracia. Atrás, la señora de azul. Buenas tardes, soy Dina Díaz. Para Ricardo Trotti, en meses anteriores nosotros fuimos a su oficina. Un grupo de nicaragüenses periodistas, y usted nos decía de que había que hablar precisamente de la cultura de la denuncia, porque Nicaragua era un país en el que todos sabían que estaban violando los derechos, que no había libertad de prensa, pero que no se hacía nada. En las últimas semanas, desgraciadamente, hemos salido a la plataforma mundial con la verdadera realidad de Nicaragua. Nicaragua es un país que en estos momentos necesita del apoyo. Quisiera saber, ustedes como parte, o todos ustedes que también han ayudado mucho, como es el caso del señor Oscar Aza, que ha hecho un muy buen trabajo a favor de Nicaragua, ¿qué ustedes van a hacer para ver el compromiso con los medios? Porque los medios, la libertad de expresión en Nicaragua está saturada. La libertad de expresión en Nicaragua no existe. Gracias. Sabemos que el problema de Nicaragua lo tienen que arreglar a través de la Carta Interamericana Democrática. Hemos estado presentes en Lima, también junto con la Cumbre Iberoamericana, pidiéndole a los gobiernos que hagan algo. La OEA está manteniendo reuniones privadas. Estados Unidos está imponiendo más restricciones y sanciones, y creo que es un tema que tiene que resolver la comunidad internacional. Nosotros como grupos apoyamos la libertad de prensa y tratamos de incentivar la denuncia. Lo hemos hecho por un poco, vos estabas hablando de los 18 años de Venezuela. Hemos gritado 18 años en Venezuela y recién el último año la comunidad internacional se dio cuenta que en Venezuela había que ponerle algún tipo de frenos. Creo que lo importante de organizaciones como la nuestra es que no tienen poder de policía, sí tienen el poder de la denuncia. Sé que es frustrante que no pase nada, pero creo que el valor nuestro está en mantener iluminado con un farol, iluminar el problema. Y eso creo que estamos tratando de hacer en Venezuela, como lo hemos hecho lamentablemente 60 años en Cuba también. Yo quería agregar algo sobre Nicaragua, y es que en lo personal, como cubana residente en la isla, realmente me siento muy apenada de que el gobierno de mi país haya exportado un sistema tan fracasado a Venezuela, casi en su totalidad, y bueno, en parte también a Nicaragua. Y lo que estamos tratando de hacer desde el diario 14 y medio es darle a los cubanos dentro del país una versión diferente, más cercana a la realidad de lo que está pasando en Nicaragua. Porque si nos guiamos por los titulares del periódico Granma, el órgano oficial del Partido Comunista cubano, pues nos quedaríamos con algo así como que todas estas protestas están manejadas y creadas desde afuera, que se trata de un grupúsculo el que está incendiando las calles y que todo está más cercano al vandalismo que a la protesta ciudadana. Entonces estamos tratando de compensar esa mirada con testimonios, hechos, columnas y opiniones que le den al cubano de a pie no solamente una información más acertada, sino también un rayito de esperanza de que un régimen así se puede derrocar. Por favor, hagamos de esta la penúltima y después la última pregunta, que él tiene rato pidiéndola acá, y ya con eso cerramos. Muy buenas tardes. Yo soy la corresponsal de Radio Corporación de Nicaragua. Y les quería pedir nada más de que no se olviden de nuestro país lo que está pasando en estos momentos. Tanto contra de la prensa independiente. Ustedes saben todas las agresiones que ha hecho el régimen de Daniel Ortega, sobre todo con la matanza que ha hecho en contra de los jóvenes, que nos duele tanto. No se olviden de nosotros en denunciar, porque en este momento estamos viviendo un momento de incertidumbre, sobre todo el pueblo de Nicaragua que está en la calle y que está pidiendo la renuncia de Ortega, que es lo que queremos que se vaya. Queremos el apoyo de todos los medios de comunicación y de todos los colegas. Muchas gracias. Yo quiero que usted me permita
puntualizar algo en el caso de Nicaragua, país en el que viví en los 80. Tengo muchos amigos, quiero mucho a Nicaragua. Viví en varios países de Centroamérica. Hay un problema que me comentaba un analista muy serio, y es que en este movimiento espontáneo del pueblo y de la juventud y de la Iglesia Católica nicaragüense, no hay un líder de oposición que sea una cabeza visible o líderes de oposición como alternativa a lo que está pasando. Quería simplemente señalar eso, porque esa es una realidad y la política se basa en realidades. Podemos condenar la CIP, lo que sea, todo lo que está pasando, pero si los nicaragüenses y la dirigencia opositora no orquesta, no estructura un movimiento con un objetivo, no solamente sacar a Ortega, sino mostrarle al pueblo nicaragüense una alternativa viable, no se consigue nada. Quisiera aportar una idea alrededor de esto, que también me parece importante. Yo me referí en mi intervención al asesinato del periodista Ángel Gaona en Nicaragua en el contexto de esta masacre de más de 30 personas, 30 estudiantes. Pero hay una cosa que sí vale la pena también llamar la atención, el hecho de que el problema de libertad de expresión en Nicaragua tiene muchos años. Lo hemos seguido de cerca quienes trabajamos en este tema, pero lo que sí nos llama mucho la atención es que no ha existido sociedad civil, no ha existido organizaciones de prensa, de periodistas, de libertad de prensa que hayan estado monitoreando este tema y hayan entregado información al mundo de lo que estaba pasando en Nicaragua. Me parece que esto es bien importante porque en muchos países de América Latina no se está haciendo monitoreo sobre las agresiones contra la prensa y es fundamental contar con esa información para poder adoptar acciones efectivas que mejoren la situación de la prensa en toda América Latina. El papel de sociedad civil va a ser clave siempre. Perfecto. Hagamos por favor la última pregunta acá. Por favor, su nombre y luego la pregunta. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rolando Reynoso, soy de Bolivia y mi pregunta es para el doctor Sánchez Berzaín. Es la siguiente. Como todos saben, en esta última década las redes sociales se volvió un medio de comunicación, un modo de expresión la más directa donde cualquier persona, aunque no sea periodista, puede expresarse libremente. Pero hemos visto y están analizando que normalmente los medios de prensa ahora están siendo violados, están siendo restringidos, tanto como la televisión, como la radio, como el periódico. Y de igual forma pasará esto con las redes sociales, doctor. ¿Cree que este fenómeno que está ocurriendo actualmente con las violaciones y restricciones con los medios de prensa también va a pasar en las redes sociales? Gracias. Bueno, el tema de Bolivia es una copia en un capítulo o dos más atrás de lo que estamos viendo en Venezuela, en Nicaragua, en Ecuador. Los medios de comunicación están absolutamente controlados por el gobierno. Los medios que no se ha comprado simplemente los controla a través de la buena descripción que ha dado César Ricaurte. No hay prensa libre en Bolivia. Hay periodistas muertos y asesinados por consecuencias políticas. Yo pediría a la Fundación de César poner el ojo en Bolivia porque hay periodistas que han sido asesinados o que simplemente han aparecido muertos. Hay cantidad de periodistas despedidos y el refugio son las redes sociales. Las redes sociales son en este momento el monstruo negro, la sombra negra del régimen dictatorial castrochavista de Evo Morales, que ha llamado a sus bases cocaleras, porque ese es un gobierno que tiene como principal instrumento político los sindicatos de los productores de la coca ilegal, los que producen coca y cocaína, a entrenarse en las redes sociales para hacerle contra y para contener el ataque del imperialismo, de la CIA y de la derecha que ataca a través de Facebook, Twitter y otras redes sociales. Y ha abierto cursos para capacitar y dotar de equipos a sus cocaleros y a su gente para llevar adelante lo que él ha llamado la guerra cibernética. Estamos en ese escenario y la respuesta es que primero, la dictadura en Bolivia ya tiene perdida la lucha de la libertad de prensa, porque
controla los medios de comunicación, amenaza, retira y lastima a periodistas, pero está clasificado como el país 136 en la violación de la libertad de prensa. Solamente debajo de Bolivia, Cuba, Venezuela y Haití. Después Bolivia está en el grupo vergonzoso, inclusive peor que el Ecuador, que tiene la ley mordaza más notoria de la última década y está señalado por ser violador de la libertad de prensa. Va a perder esa lucha, y para que pierda la lucha lo único que tenemos que hacer los bolivianos y latinoamericanos es seguir luchando, seguir peleando. Vendrán cocaleros, vendrán troles, vendrán operadores pagados, paniaguados y falsificados en contra de la libertad y la democracia, pero gente de carne y hueso, con nombre y apellido, seguiremos defendiendo esa libertad. Y vamos a ganar esa lucha y la otra, no se preocupe. Muchísimas gracias nuevamente en nombre del alcalde de la ciudad y ojalá, como decía Oscar Aza, podamos tener más eventos como este en el futuro. Muchas gracias.